Sobre trastornos del metabolismo del agua, básicamente ahora. Siguiente. Les había mencionado en la anterior clase de que las 3/4 partes del globo terráqueo de ¿no? Estaban ocupadas por el agua. Y más o menos tiene, pues, ¿cuánto? 525 millones de kilómetros cúbicos de agua. Eso es esas 3/4 partes. Y para tener una idea, un kilómetro cúbico de agua equivale a más o menos 1 trillón de galones de agua. Es tremendo. Entonces, ahora, ¿cuánto puede sobrevivir una persona sin tomar agua? Sí, dice teóricamente. 7 días. Yo no sé si será así, ¿no? Tendríamos que, pero bueno, es así. Y el que no come un mes, eso, o sea, habría que preguntar a los que hacen huelga de hambre. Pero bueno, debemos saber eso, ¿no? Siguiente. Ahora mira cómo ha sido vista y es vista por las diferentes culturas el agua, ¿no? Por ejemplo, mira, para los griegos, según los escritos de Hipócrates, dice que en esos escritos dice que Heracles era la divinidad que ejercía mayor influencia en el poder curativo de las aguas, ¿no? Y se hizo sinónimo de balnea, ¿no? O Herculia, o lugar de cura termal, ¿no? Que todavía nosotros tenemos eso, inclusive en nuestra cultura. Ahora, el tratamiento consistía entre la fe, ¿no es cierto?, de la acción terapéutica del dios y la aplicación de las diferentes técnicas hidroterápicas. Por ejemplo, el agua se utilizaba y se utiliza para combatir los dolores articulares resultantes de procesos inflamatorios o de contracturas musculares, ¿no? El agua fría, sobre todo en las lesiones traumáticas recientes, ¿no? Y eso pasa también en la práctica de nosotros, ¿no? Uno se golpea, lo primero que cosa buscamos es el frío, ¿no? El hielo, algún metal frío, que eso puede desinflamar cuando es agudo. Cuando es crónico, ya más se utiliza digamos, el agua caliente, ¿no? Y también, mira, fíjense, el agua del mar para tratar erupciones cutáneas pruriginosas como los eczemas y todo tipo de heridas simples, ¿no? Entonces, así lo concebían los griegos, ¿no? En relación al agua. Siguiente. Ahora, para los romanos, mira, la vida cotidiana giraba en torno al agua y su sabia utilización. Ya este historiador, Pierre Grimal, denomina a Roma como la ciudad del agua, ¿no? Para curar sus males, los romanos frecuentaban las estaciones termales de aguas mineral o medicinales, ¿no? Y ahora quedan ya en forma de ruinas ahí en Italia, ¿no? Siguiente. Para los egipcios el río Nilo es su todo, es su dador de vida, es una fuente de recursos, es una principal vía de comunicación. Para los chinos, igual que el fuego, la madera, el metal, la tierra, el agua, explica todos los fenómenos cósmicos, anatómicos, fisiológicos. Siguiente. Y para nosotros, mira, la cosmovisión andina es mucho más amplia, digamos, sobre la visión del agua, ¿no? Entonces el agua es como un ser vivo, dice el agua como un ser divino. El agua proviene del Huiracocha, Dios creador del universo que fecunda la Pachamama, la madre tierra, ¿no? Y permite la reproducción de la vida. El agua como derecho universal y comunitario, ¿no? El agua es de todos y a la vez es de nadie. Se distribuye equitativamente, dice. O sea, ¿quién dice es mi agua? Y todos a la vez, así como el paciente del hospital, ¿no? Todos lo ven, pero nadie se responsabiliza del paciente. No lo hago nada. Como ser creador y transformador, el agua como recreación social, ¿no? El agua como expresión de flexibilidad y adaptabilidad, y tenemos pues a este monumento como monumento, valga la redundancia, a las habilidades de riego de los ancestrales incas, ¿no? El agua entonces en nuestra cosmovisión andina se utiliza de diferentes formas. Por ejemplo, la suma
para sanar del susto, el cambio de suerte, por ejemplo. Eso sí lo siguen practicando, ¿no? Los baños de florecimiento, sobre todo en los años nuevos, ¿no? Para el susto utilizan agua fría, por ejemplo. Incluso para los niños en las comunidades todavía se utiliza, pues, para aquellos niños, entre comillas, mañositos que lloran mucho, les echan agua fría y ahí están, ¿no? Entonces, bueno, y el otro es la yaqui huichul, ¿no? Botar las penas, el agua como elemento transformador del estado psicosomático de los pacientes. La utilización, pues, del agua, no solamente como se dice, para el riego de la Pachamama que nos da prácticamente la vida, sino también como elemento curativo, ¿no? En las diferentes enfermedades, ¿no? Siguiente. Y tanto es así que nosotros rendimos culto al agua, ¿no? En nuestra cosmovisión andina y en nuestra región específicamente, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el Festival del Agua del Uno Urco por Calca, si conocen Calca, ¿no? El otro tenemos el Cocharraimi acá por Urcos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, este de Uno Urco es bastante interesante, ¿no? Es una leyenda, no sé si ustedes conocen, ¿no? Es una piedra que ahí está, mirando. Acá está la piedra. Dice, cuenta la leyenda que para variar el Inca uno, el Inca Urco ofreció a su hija, dice Cusicoyo, en matrimonio al culaca, que sea capaz de traer agua a la comunidad luego de un singular combate simbólico de maña, construcción, fortaleza. El pretendiente vencedor logra el cometido, ¿no? 3 grupos al mando de sus respectivas culacas combaten edificando puentes de soga, varas de madera y piedra, para finalmente entablar una lucha simbólica con cántaros en las espaldas. Finalmente el culaca vencedor sube con su ejército de hombres a traer el agua de la laguna de Cancán, que está acá, por acá arriba, ¿no? Y sin embargo, y para variar, dice, la princesa Inca huye con su amante, el culaca derrotado, y ambos se convierten en piedra. Y acá es donde hacen, pues, esa festividad, donde se reconoce y se hace el culto al agua, ¿no? Entonces el agua es nuestro todo, ¿no? Es sinónimo de vida, de vitalidad, ¿no? Y creo que nuestra cosmovisión es mucho más amplia, ¿no? No solamente es como utilización del agua como poder curativo, sino también, aparte de la parte recreativa, que no va a la playa, a las piscinas, etcétera, ¿no? Sino también tiene, pues, tiene leyendas como estas, por ejemplo, que están inmersas, ¿no? Ese es el agua, ¿no? El siguiente, visto por las diferentes culturas. Bueno, ahora sí, yendo a la parte técnica, ustedes saben, el agua está caracterizado por las tres Is, ¿no? Es incoloro, es inodoro e insípido. No tiene sabor, no tiene color. No tiene olor. ¿No? Entonces, esa es la característica. Está compuesto por hidrógeno y el oxígeno y ocupa las 3/4 partes de la Tierra, ¿no? Siguiente. Entonces, esta es la estructura del agua que, bueno, lo conocemos perfectamente, ¿no? ¿Dónde está? Esta estructura de hidrógeno y oxígeno y un ángulo, ¿no? Es de 104.5. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno y atrae con más fuerza los electrones de cada enlace, ¿no? Eso es la estructura del agua. Siguiente. Entonces, siempre tenemos que saber qué funciones cumple el agua, ¿no? En nuestro organismo, ¿no? Uno de ellos es que aporte líquido para las secreciones glandulares. Gracias a eso, nosotros secretamos una serie de sustancias en nuestro organismo, ¿no? Es un solvente de las reacciones químicas e inorgánicas del cuerpo, es un medio de transporte, es un diluyente para la digestión y absorción de los alimentos, es un termorregulador, ¿no? Mantiene la volemia, mantiene a través de la volemia y todo lo que es electrolitos también la presión arterial, mantiene la función renal y mantiene la concentración normal de los electrolitos. Funciones importantísimas que cumple en nuestro organismo el agua, ¿no? Siguiente. ¿Y cómo está distribuido el agua? Ya nosotros habíamos adelantado algo, ¿no? Pero ahora creo que es momento propicio de poder ya definir bien las cosas, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el agua corporal total, en el caso del varón promedio adulto,
es el 60% del peso, ¿no? En cambio, las damas es el 40%, ¿no? Entonces, un varón que tiene 70 kilos, el 60% sería 42 litros de agua, tendría esa versión. Y una mujer de 70 kilos, igual, es el 50% la mitad, ¿no? 35. ¿No? Siguiente. Entonces, si nosotros queremos distribuir el agua de acuerdo al sexo y la edad, fíjense cómo, ¿no? Esto varía sus porcentajes de acuerdo al sexo y a las edades. Cuando tenemos varones, mujeres, mira, el feto, el 90% de ambos, 90% del feto es agua, su peso, ¿no? Un prematuro, varón 80%, igual en la mujer, a término 75%. Un recién nacido a término tiene 75% de su peso, ¿no? Es agua. Un lactante entre 65 a 70% en ambos sexos. Un adulto es lo que estamos diciendo ya desde hace rato, ¿no? 60% varón, 50%. Y una persona mayor, adulto mayor o anciano, ¿no? El 55%, un poquito menos, el varón, y la mujer, 45%. Esos porcentajes son los que se manejan, o eso que tiene, de acuerdo al sexo y la edad. De acá podemos concluir, cuanto más pequeño es el ser humano, proporcionalmente es más agua, ¿no? Es mucho más agua. ¿Ya? Siguiente. Por consiguiente, si nosotros queremos un poco distribuir de acuerdo a los órganos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de musculatura, el 50% del agua está ahí, en la musculatura. En la piel, el 20%. La sangre, 10%, y otros órganos, 20%. ¿Ya? Siguiente. Entonces, como tal, entonces, que estamos diciendo, cuanto más pequeño es el ser humano, proporcionalmente más agua. Entonces, cuando uno quiere, ¿no? Darle su necesidad de agua, tendrá que ser también de acuerdo a la edad, ¿no? Cuanto más pequeño, más cantidad de agua por kilo de peso. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la edad en años y cuántos mililitros por kilo por día requeriría de agua. Un prematuro, por ejemplo, 150 a 200 mililitros por kilo. Si un prematurito de 2,5 kilos, tendrás que darle pues 150 a 200 ml por kilo de peso. Eso es su requerimiento para 24 horas. Mira, proporcionalmente entonces, 0 a 3 meses 150, 3 a 6 meses 125, de 6 meses hasta 6 años 90 a 100 ml por kilo para todo el día, ¿no? De 7 a 10 años 75 a 85 ml por kilo día, 11 a 18 años 40 a 50 ml por kilo día. Ese es el requerimiento. Y para nosotros adultos 30 a 30. Eso tienen que saber. ¿Cuánto de agua tú requieres en el día? Tendrás que decir yo me requiero 30. Pesa 50 kilos, 30 por 5. 1500 de agua necesitas en el día. Y esto tenemos que saber, porque si no, ¿cómo nosotros reponemos a un paciente, por ejemplo, que se está hospitalizando, que está con vómito o está inconsciente? Tienes que saber cuánto de agua le tienes que poner, ¿no? Para nosotros será un poco fácil porque ya vemos adultos, pero para un pediatra tiene que conocer las diferentes edades. ¿Y el pediatra hasta qué edad ve? Hasta los 11. Mira, ustedes acaban de salir de esa edad y no saben. ¿Hasta qué edad ve? 11 años. Un pediatra. Hasta los 15 años. En realidad, debería haber hasta los 18 años. Hay pediatras especialistas en adolescentes para vuestra edad, ¿no? ¿Están ustedes ahí o no? Hay pediatras que son especialistas en adolescentes, pero para fines prácticos y por el sistema de salud que tenemos, vuestra compañera ha dicho que a partir hasta los 15 años, 14 años, 11 meses, 29 días del pediatra. A partir de 15 años ya te lo mandan a medicina. Así que si ustedes tienen 14 años, también pueden ser pediatría. 15 años ya están en medicina de adultos, pero en realidad debería ser visto hasta cuándo? Hasta los 18 años.
Y de verdad, hay pediatras especialistas en adolescentes, porque la patología adolescente no solamente es física, también es psicológica, es una parte bien importante, ¿no? El puber, el adolescente, ¿no? Entonces, pero necesitamos saber esto. Si no, ¿cómo reponemos la cantidad de líquido que requiere este paciente? ¿Ok? Entonces, cuanto más pequeño, más proporciona agua. Por consiguiente, más proporcionalmente necesita agua para su reposición. Mililitros, kilo. ¿Está claro? Estos cuadritos es necesario que ustedes ya empiecen a manejar. ¿Ya? Obviamente en pediatría, no sé si habrá capítulos que tengan que ver, pero pienso que sí, ¿no? Pero ustedes ya tienen que saber. Siguiente. Si uno dice, a ver, ¿cómo está distribuido el agua en los diferentes compartimientos, no? Por ejemplo, a ver, ¿cuáles son los compartimientos? El extracelular y el intracelular. En el extracelular está el plasma o el intravascular y el intersticio, ¿no es cierto? A ver, ¿qué pasa en los niños? ¿Qué pasa en los hombres adultos, mujeres? En los niños, en el plasma está el 4%, 4%, el varón, etc. El intersticio, mira, un poquito más en niños, obviamente. Hombres 15, mujeres 10, estos son adultos. En el intersticio, este sería un recién nacido, 75%, ¿no? Es agua. En el varón, 60% si redondeamos, aquí están las proporciones. Y esta es la bioimpedancia, nos podría decirnos cuánto realmente hay. Puede calcular la cantidad de agua, por ejemplo, el intersticio de un paciente que está edematoso, por ejemplo, o está reteniendo líquido en el intersticio. Ahora, nosotros clínicamente podemos ver si está reteniendo o el godet, esas cosas, ¿no? Pero la bioimpedancia sí nos permitiría ver exactamente cuánto de agua. Siguiente. Estos son los espacios entonces, este es el intravascular, fíjense, acá está la célula, la intracelular, y entre célula y célula está el intersticio, ¿no? Siguiente. Así están pues A ver, el espacio extracelular entonces, ¿qué cosa es el espacio extracelular? Es aquel espacio que incluye por definición agua y solutos, porque no solamente solo está el agua, ¿no? Sino está con los solutos, ¿no? Y el volumen del líquido extracelular representa el porcentaje que hemos mencionado. Siguiente. Entonces, en el espacio intracelular, en cambio, ¿no? Ya hemos dicho cuál es la proporción de agua y también tenemos que saber que está constituido por el agua y los diferentes solutos. O sea, en todos los espacios hay agua y hay solutos. No es que el agua está solito, el agua y los solutos. Y también el espacio intracelular se llama agua de constitución, todo lo que está dentro de la célula, que llega a ser más o menos el 40% del peso total. 40, ¿se acuerdan? Y 20% es el extracelular, 15 intersticio y 5 intravascular. Ahora, ¿cuál es la composición del líquido extracelular y intracelular? ¿Qué cosa hay? Siguiente. Mira, acá está la composición de los líquidos corporales. En el extracelular, ¿qué cosa es lo que hay más? Sodio. ¿No es cierto? En cambio, en el intracelular, el sodio es 10 nomás, mira, en relación a 140. Pero ¿qué cosa también se diferencia? En el potasio. El potasio. El extracelular es pequeñísimo, ¿no? 4 miligramos. En cambio, el intracelular 140. Eso, por ejemplo, ya tiene que quedarse así, ya, impregnado ustedes. El sodio es más extracelular que el potasio. En cambio, el potasio es más intracelular. Y así podemos ir analizando, ¿no? El calcio, por ejemplo, en el extracelular 2.4, en el intracelular casi nada. El cloro 103, 4 en el intracelular. Nuestro siguiente. Igual pasa con los electrolitos. Estamos diciendo que no solamente hay agua en esos espacios, hay electrolitos también. Entonces, por ejemplo, en el extracelular, ¿qué cosa hay más? El sodio. Sodio. En cambio, en el intracelular es poquísimo, ¿no? Tenemos el bicarbonato, el cloro, siempre va casi con el sodio. Tenemos el potasio, calcio, etc., que es poco realmente. En cambio, el intracelular, ¿qué es lo que más abunda? El potasio, ¿no? Y aquí están los constituyentes sodio. Sí. Pero lo cierto es de que cada espacio tiene agua, tiene también componente de electrolitos. Siguiente.
Ahora, estos espacios no están pues estáticos. No es que el intersticio está ahí y no se mueve, ¿no? Y el intracelular tampoco, ahí nomás, ¿no? Hay un constante intercambio del agua y todos los solutos que se encuentran en esos espacios. Permanentemente están intercambiándose dependiendo de la composición. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio o no. Para mantener nuestra homeostasis. Ese es el equilibrio interno. ¿Okay? Para eso hay un constante intercambio, ¿no? Siguiente. Y estos intercambios pues se realizan gracias a estos mecanismos de intercambio, de ósmosis, de difusión, de filtración, o utilizando pues transportes activos, ¿no? Mediante algunas bombas, como por ejemplo la bomba sodio-potasio ATPase, ¿no? Que eso tiene, cada célula tiene en su membrana esa bomba y permite el intercambio de sodio-potasio. Entonces estos mecanismos hacen permitir a que estén permanentemente el intracelular sacando y metiendo agua, igual solutos al intersticio. El intersticio también igual con el intravascular. Así tiene que ser. Con la finalidad de que nosotros nos mantengamos con un medio interno, decimos, estable, constante, igual. En buena cuenta, nos mantengamos en un equilibrio homeostático. Eso es cuando está normal, cuando estamos sanos. Pero cuando cuando ya se alteran estos, ya empieza la alteración, la patología, ¿no? Siguiente. Entonces, acá están. Mira, fíjense, en estos espacios intracelular e intersticio, ¿no? Se va a realizar esto gracias a que hay dos presiones, ¿no? Que permiten esos intercambios. Una de ellas es la presión hidrostática, o sea, la fuerza del agua mismo, y la otra es la presión coloido-osmótica. ¿Quién es el responsable de la presión coloido-osmótica? Las proteínas. ¿No? Fundamentalmente la albúmina. Eso es. Entonces, gracias a estas dos presiones hay estos intercambios, ¿no? Siguiente. Entonces, tiene que haber pues en estos intercambios, ¿no? No solamente van a participar las presiones hidrostáticas, sino también la membrana, que tan permeable es esa membrana, ¿no? Siguiente. Entonces, para que nosotros nos expliquemos de cómo funcionan estas presiones hidrostáticas, estas presiones coloidosmóticas, la membrana, hay una ley que nos explica eso, que es la ley de Starling. ¿Se acuerdan de la ley de Starling? Sí. En fisiología, ¿no? Ahí nos dice que existen pues, dos presiones. Aunque esto también ya un poco ya está quedando, digamos, en desuso la explicación de esto, ¿eh? Pero sin embargo, a ver, repasemos. Hay una presión hidrostática. Este es el extremo arteriolar. Después de la arteriola, ¿qué sigue? Un capilar y el extremo venoso. Entonces, en esos extremos, estas presiones van a variar. Por ejemplo, en el extremo arteriolar, la presión hidrostática, ¿no? Está en 30. En cambio, en el venoso ya está 10. Quiere decir que llega con fuerza y ya va disminuyendo la presión hidrostática. En cambio, la presión oncótica, mira, en todos está 28, no tiene por qué variar. Y dicho sea de paso, la presión oncótica hace de que el agua no se salga fácilmente del intravascular. Pero si la presión oncótica baja, el agua se puede salir fácil. Así como hay presiones dentro de los vasos sanguíneos, hay presiones también en el intersticio, ¿no? En el intersticio, por ejemplo, ¿no? La presión oncótica en el intersticio afuera está en 8. Pero en todo caso, el hecho de que el agua se mantenga adentro, salga, entre y esté en intercambio, va a depender de presiones, ¿no? De fuerzas que van a impulsar el agua que salga afuera o que regrese al vaso sanguíneo. Y esas fuerzas, mira, son aquellas fuerzas que impulsan líquido, ¿no? Hacia afuera del capilar, 41. Esto en el extremo arteriolar, en el extremo venoso, 21. Fuerzas que impulsan líquido hacia adentro del capilar, 28. ¿No? Si nosotros sumamos esto, hay una fuerza neta hacia afuera de 13, ¿no? Y hay una fuerza neta hacia adentro de 7. Ahora, si consideramos las presiones medias de todos estos, ¿no?
debemos tener en cuenta que hay fuerzas que tienden a sacar líquido, que buenamente es la presión capilar media de 17.3, la presión negativa del líquido intersticio acá, 3, ¿no? Esa es la presión negativa. Y la presión oncótica intersticial de 8. Mira, si sumamos las fuerzas que hacen que el agua salga afuera o regrese, mira, el total de fuerzas hacia afuera sería 28.3. Y total de fuerzas que hacen que el agua se regrese es de 28, quedaría 0,3. Ese 0,3, ¿no?, es extraído por el flujo linfático. A la final queda 0. Así debe ser. Gracias a eso es de que el agua se mantiene en el intersticio o va al intravascular. Pero si se altera eso, ni hablar. Por eso siempre les digo, ¿no? Un paciente que está perdiendo proteínas por el riñón porque está inflamado, es un paciente que su presión, sus proteínas han bajado tremendamente en los vasos sanguíneos, ¿sí o no? Y el vaso sanguíneo, con poca proteína, ¿qué va a pasar? Es un tubo con huecos. Entonces, como no hay quien mantenga, porque este 28 dice, oye, agua, no salgas, ¿sabes? Si no, yo voy a ser culpable, no salgas. Pero ¿qué pasa si este 28, la presión gótica tiene que estar constante, baja tremendamente? Porque el paciente está enfermo. El agua se va a salir. ¿Se sale a dónde? Después del vaso sanguíneo, el intersticio. Y el intersticio ya no va a ser en ese porcentaje que hemos visto, será mayor porcentaje. Se va a inundar el intersticio. Y eso nosotros vemos como aumento del volumen. Y si le apretamos, hay un signo clásico ahí que nos indica que el intersticio, entonces ahí nosotros podríamos decir clínicamente, o el espacio intersticial está incrementado el agua, porque el agua se ha salido de los vasos sanguíneos. O sea, eso es lo que... ¿sí? Vemos una huella, es el signo del señor que lo ha descrito, el señor Godet, el señor Quispe hubiera, el signo de Quispe. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Pero es bueno saber qué es lo que pasa, qué fuerzas es lo que está alterándose en un paciente, ¿no? Siguiente. Entonces, acá sí ya un poco tenemos que ver, nosotros habíamos dicho que nosotros en el día a día necesitamos incorporar agua o ganar agua, ¿no? Y necesitamos también, así como ganamos agua, eliminar agua. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio, ¿no? Y esa ganancia de agua puede ser de afuera hacia mi cuerpo, o mi cuerpo mismo puede producir agua. ¿Está claro? Igual pasa, ¿no?, cuando sale, ¿no? Porque si ganamos, nomás nos vamos a llenar de agua y vamos a reventar en agua. Bueno, así como ganamos en el día, tenemos que eliminar también. ¿Para qué? Para mantener ese equilibrio, esa constancia, ¿no?, que es la homeostasis. Entonces, ¿cómo ganamos agua? ¿No? A través de los alimentos, en el día a día, ganamos agua, ¿no?, a través de los alimentos, o que consumimos así directamente, miren.